Este video les quiero enseñar a crear su propio buscador de ofertas en Amazon y Mercado Libre por medio de la clase HTTP Client, con la cual podremos acceder y extraer información de estas páginas de manera automática. Muy bien, lo primero que tendremos que hacer será abrir Visual Studio. Si ustedes no tienen Visual Studio, pueden ver mi video, aquí les dejo un link para que aprendan a descargar Visual Studio. Vamos a crear un proyecto, aquí sería crear un proyecto nuevo. Ok, lo primero que haremos será crear el diseño. Vamos a arrastrar un split container, lo vamos a arrastrar aquí, le vamos a poner que sea orientación horizontal, vamos a ajustar un poquito para aquí para abajo el tamaño, vamos a arrastrar un data grid view, le vamos a decir que se acople en contenedor primario, vamos a agregar un botón, vamos a agregar un text box. Aquí al botón le vamos a cambiar el texto, vamos a poner buscar. Ok, muy bien. Lo siguiente que vamos a hacer será dar clic en proyecto, administrar paquete Nugget. Vamos a descargar una librería que se llama Newtonsoft, que es para poder trabajar con JSON. Le vamos a instalar. Ok, ya que esté instalado, nos vamos a ir a ver el código. Okay. Lo siguiente que haremos será declarar nuestras variables. Lo primero que vamos a hacer va a ser declarar una variable tipo string que se llame nombre de producto. Vamos a declarar e instanciar un objeto de tipo HTTP Client y vamos a crear un nuevo objeto y vamos a llamarle cliente. Vamos a declarar la variable resultado, la vamos a definir como cadena obtenida, vamos a declarar la URL, vamos a declarar un término de búsqueda, vamos a declarar de tipo string, de tipo entero vamos a crear una variable que se llama cuenta caracteres, vamos a crear una variable de tipo string que se llama code, vamos a crear una variable de tipo string que se llama nueva cadena y con esta serían ya la declaración de toda nuestra variable. Muy bien, lo siguiente que haremos será crear un método tipo privado que se llame consulta ofertas ml. Este va a ser el primer método para consultar ofertas en Mercado Libre. Vamos a ponerle try, la variable nombre producto, le vamos a asignar el valor de textbox 1 text. Vamos a reemplazar la búsqueda que tiene espacios por un guión medio. Esto para poder crear las URLs de manera correcta. Vamos a asignar, como este método es el de Mercado Libre, vamos a asignar la URL de Mercado Libre. En este caso le vamos a asignar un valor que viene siendo esta dirección: https listado.mercadolibre.com.mx y nombre del producto. Vamos a agregar unas cabeceras a lo que viene siendo el objeto de client. Después vamos usando using para poder iniciar y cerrar un proceso de conectividad. Vamos a instanciar o vamos a crear un nuevo objeto tipo HTTP response message y le vamos a llamar respuesta y vamos a acceder al método getAthing de HTTP client. Le vamos a mandar la URL que es esta y vamos a esperar que nos responda. Vamos a crear un objeto tipo HTTP content y esta respuesta, aquí dice obtiene otra vez el contenido del mensaje de respuesta.
la vamos a poner como content y vamos a asignarla a cadena obtenida. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a agregar un cuadro de tipo rich text box aquí a lo que viene siendo nuestro formulario. Entonces vamos a iniciar y vamos a ingresar un término. Vamos a ponerle mouse marca HP. Como podrán ver, aquí hemos ya ingresado y descargado lo que es la página web. Así es como se vería lo que viene siendo la página web. Ok, hasta aquí ya tenemos lo que estábamos buscando, es bajar toda la página completa en HTML. Vamos a seguir con el código. Se declara una variable igual y tipo string que se llama término buscado, que declaramos ya al inicio. Vamos a decir que nos busque esta palabra window load state, que vamos a con esta variable tipo entero que se llama cuenta caracteres. Vamos a obtener la cadena obtenida y la vamos a poner un index of. Esto sirve para que ubique la palabra window-preload y donde la encuentre nos va a decir qué número de carácter está, y mediante eso le vamos a decir que nos busque esta palabra y nos va a regresar un entero, por ejemplo un 100, un 20, un 30. Nos va a regresar eso. Entonces si no regresa nada, regresa un -1. Si no la encuentra, regresa un -1. Entonces aquí le vamos a decir si cuenta caracteres es diferente a -1, en esta variable code, que también es de tipo string, que también declaramos al inicio, le vamos a decir que cadena obtenida, que me la corte en cuenta caracteres en el término buscado más término buscado en largo, para que me la corte. ¿Sí me explico? Entonces me la va a cortar cuando aparezca esta palabra. Si viene mucho texto arriba, la va a dejar y me la va a dejar aquí, al siguiente de este guión bajo. Ok, seguimos teniendo una cadena un poquito extensa que tampoco nos sirve. Ahora vamos a buscar este término siguiendo la misma lógica para limpiar la cadena. Vamos a usar este tipo string igual. Vamos a decirle que nos busque ahora map apk y igual cuenta caracteres, código, index of, nos va a decir dónde lo encontró, igual que no lo corte, pero ahora cuando no lo corte le vamos a decir que inicie y que no lo corte donde encontró la palabra. Ya que no lo corte, le vamos a concatenar nuevamente esta palabra para poder corregir la cadena JSON. Pero lo tenemos que volver a agregar, porque con esto, al momento de que nosotros la cortamos, dañamos el JSON, el string JSON, y lo tenemos que volver a armar, y con esto estamos armándolo de nuevo para poder cerrarlo de la manera correcta y que sea un JSON válido. Entonces vamos a continuar y vamos a parsear el JSON recibido. Ya que tenemos esto, ya tenemos ahora sí un JSON muy parecido. Ya prácticamente podemos trabajar con ese JSON. Ahora, mediante la librería de Newton soft.json vamos a parsear. Entonces vamos a crear una variable tipo JSON-ML, que es JSON Mercado Libre, que es igual a jobject.parse nueva cadena. Esta nueva cadena la estamos obteniendo de aquí arriba. ¿Okay? Aquí les voy a enseñar cómo ya se puede ver. Así es como se va a ver nuestra cadena, de esta manera. Ya cuando la terminamos de limpiar, así la vamos a tener. Y de este lado podemos ver sus elementos del JSON. ¿Y qué tipo es? En este caso es un tipo
es un tipo JSON de tipo objeto y toda la información que contiene. A nosotros nos interesa esta de resultados. Aquí adentro viene toda la información que necesitamos. Ahorita en este momento ya tenemos esta cadena, así se puede visualizar. Ustedes pueden utilizar este editor, JSON Editor Online, para poder identificar los elementos de una cadena JSON. Muy bien, regresamos al código. Ya que tenemos esta cadena, la vamos a ver como la acabamos de ver en el ejemplo en JSON Online. Vamos a crear una lista de tipo JSON Token, que también viene en la librería Newtonsoft, y le vamos a llamar results. Y aquí lo que estoy haciendo yo es que esta cadena la estoy ubicando en el nodo results. Bueno, aquí lo que nos va a faltar va a ser crear una clase de ese para poder generar lo que viene siendo nuestros objetos de JSON, convertirlos en variables. Vamos a darle aquí en este row, le vamos a decir que nos genere una clase, nos la va a crear aquí. Aquí qué vamos a hacer, ok, ya que tenemos aquí la clase producto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a declarar nuestras variables que incluyen el JSON. Pues todo esto ustedes lo declaran, ¿no? Site ID, me interesa ver el site ID, el título, el precio, la información del vendedor, el link del producto y la disponibilidad. Pero este JSON está en diferentes niveles. Está lo que me siento el JSON y luego hay diferentes niveles. Entonces tenemos que crear otra clase para poder declarar, por ejemplo, precios y seller. Tenemos que declarar otra clase que se llame precios, donde incluyamos sus etiquetas, que es currency y amount. Y la clase seller le vamos a declarar la dirección, y la clase dirección le vamos a declarar su ciudad. Ya tenemos que ir entrando cada vez más en los niveles. Y ciudad le vamos a poner no. Pues más que nada ahorita me van a entender lo que estoy explicando, pero ya tenemos la clase creada. Este código lo voy a estar publicando en mi blog, igual de ahí lo pueden descargar completamente. Lo que vamos a hacer es declarar una variable de tipo como nuestra clase product, ponerle un nombre, pues en este caso búsqueda serializada, y convertirla y deserializar lo que viene siendo el JSON con nuestro método JSON convert de tipo producto, y lo vamos a poner en un string. Después la búsqueda obtenida, que es la lista, vamos a ir agregándole elementos a nuestra lista producto, ¿sí? Pero ya deserializado. Esto recorriéndolos con un for each para recorrer todo, iterar todo, podría decirse nuestro arreglo. Resultado en resultados, ok. Muy bien, entonces sigamos. Aquí vamos a hacer aquí vamos a declarar, o aquí lo que vamos a hacer es limpiar el data grid view para que las columnas estén limpiando o borrando cada vez que hacemos una búsqueda y no se queden ahí acumulándose. Si ustedes quieren que los resultados se queden acumulados, quítenle este línea, coméntense. Ok, vamos a iterar el arreglo o matriz que viene siendo producto dentro de búsqueda obtenido. Vamos a ir recorriéndolo todo el arreglo y vamos a ir asignándole a item todos los valores de búsqueda obtenida de la lista. Pero para eso primero vamos a crear nuestro data grid, le vamos a asignar las columnas. Lo que hay que hacer simplemente es declarar
las columnas. En este caso vamos a tener 6 y vamos a ir creando cada una con su nombre, ¿okay? Según la información que ustedes quisieran tener. En este caso yo sitio, nombre, stock, precio, ciudad y enlace. Posteriormente vamos a declarar un data grid view como DGV, más que nada para ahorrar código aquí, para no estar escribiendo lo mismo. Y vamos a darle un poquito de formato, en este caso al precio le vamos a dar un formato de moneda, ¿sí? Y a lo que viene siendo en la alineación, que esté en medio y a la orilla, en medio de manera horizontal y vertical en la orilla, lado derecho. Ok, después vamos a otro try, porque aquí puede ser que resulte que haya un error en los datos o en los objetos ya deserializados y nos va a crashar, ¿verdad? Aquí lo que sigue simplemente es crear un objeto de tipo row y decirle que nos haga una fila o que nos la clone para que se replique con las mismas columnas estas que están aquí arriba. Entonces aquí lo estamos haciendo simplemente clonarla o hacer una fila. Después vamos a acceder a su método cells y vamos a decir que en la posición 0 nos ponga mercado libre. Aquí le puse una constante más que nada para no estar batallando, porque iba, en la siguiente le vamos a poner Amazon aquí. Ok, en la siguiente vamos a decirle que nos ponga el título del producto. Aquí lo convertimos entero para poder ordenar por cantidad. El precio lo convertimos a decimal para poder ordenar por precio. Aquí agregamos el nombre de la ciudad del vendedor y aquí agregamos el link para el link que nos va a abrir en este caso el producto. Ya finalmente lo asignamos a DataGrid View 1, que se llama nuestro DataGrid. Le asignamos todas estos datos, estas filas. Okay. Aquí me está marcando un error. Entonces aquí me falta. Aquí me falta un catch. Ok, listo. Y aquí vamos a ponerle una excepción para saber el caso que marque una falta. A mí me gusta utilizar el message box, ¿sí? Y aquí le vamos a poner error, 2 puntos, y concatenamos la variable o el error, ¿no? Aquí lo teníamos. Aquí igual lo concatenamos en el caso que este viene desde arriba. Ok, pues prácticamente este sería el código. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a buscar FIFA 21. Ok, muy bien. Pues prácticamente aquí lo que podemos hacer nosotros es ordenar por stock. En este caso, este es un vendedor que está vendiendo un Xbox, un FIFA 21 en 849 pesos, es de Coyoacán, y aquí está su enlace. Ahorita vamos a agregar una función aquí para que nos lleve a la página. Vamos a hacerlo de una vez. Que lo que hay que hacer aquí es acceder al método de diseño, al DataGrid View, ir a los eventos y buscar el evento Cell Content Click, hacer doble clic. Vamos a agregar este código, que más que nada lo que es que cuando le des clic en la celda, si la celda es igual al enlace, que nos lo mande y inicie el proceso de el link, ¿sí? Aquí está. Okay, entonces vamos a probarlo. Aquí vamos a buscar FIFA 21 de nuevo.
aquí ya nada va a ser cuestión para que las tablas se acomoden. Vamos a tomamos una propiedad, pero prácticamente aquí sería ya, si queremos ver, ordenar por stock, sería aquí el que tiene uno, el que tiene muchos, el que tiene 86, el precio. Este vendedor lo da en 714 pesos. Igual podemos buscar por precio, que este caso me imagino que es un formato digital, lo está vendiendo en 85 pesos. Si en Acapulco, si queremos ver ya el sitio de donde estamos viendo, lo hacemos clic aquí. Y bueno, aquí nos va a abrir de dónde estamos obteniendo esa información. Que igual si queremos ver por ejemplo, que se está vendiendo en 100 pesos, tiene 22 en stock, vamos a ver de qué trata. Ok, bueno, prácticamente esta aplicación que yo les estoy proponiendo, enseñándoles a crear, es para que ustedes puedan, en base a esta información, crear o analizar la información de la manera que ustedes la requieren. Por ejemplo, ustedes pueden poner un timer, agregar un timer, o en el video 2 de donde vamos a estar viendo ya más a detalle qué podemos hacer, vamos a estar poniéndole alertas para, en este caso, si es que queremos darle seguimiento a este producto y detectar cuando su precio baje o cuando su precio aumente o cuando el stock esté disminuyendo. En este caso, si yo quiero buscar, no sé, unos tenis, Adidas, dama, que aquí podemos ver ya por ejemplo los más baratos, 699, tenis casuales, dama, Adidas, Advantage, tal. O estos tenis Adidas mujer, blancos, rosa, Adidas. Si queremos verlo nosotros, pues vamos a ir a ver. Esto no es para que, esto simplemente también sirve para, por ejemplo, yo quisiera poder, sabes que bajar de precio o algo, o simplemente saber de manera rápida, por ejemplo, nada más tiene un par. Y así esto también puede servir para muchas funcionalidades, que era una alerta para las personas que son vendedores, poder ver cuál es su competencia, quiénes son su competencia. También se puede obtener ahí de vendedor. Esto también se puede hacer con el API, pero bueno, va a incluir Amazon, va a incluir otro tipo de situaciones y la idea es aprender a crearlo. Ok, bueno, sería todo por este video. En el siguiente video, este ya se hizo muy largo, en el siguiente video vamos a estar viendo cómo ver y consultar todos los productos de Amazon de la misma manera que lo hicimos con Mercado Libre. También si el tiempo y no se alarga mucho el video, estaremos viendo cómo podemos crear alertas y la funcionalidad que le podemos dar. Todo esto se puede guardar en una base de datos. De hecho, también se le puede poner la imagen. Podemos agregar la imagen de este lado para que se vea. Esto es para poderlo consultar de manera masiva. Entonces, bueno, sería todo por este video. Si tienen alguna duda o comentario, déjenmelo aquí. Les agradecería si le dan un me gusta, se suscriban y gracias por ver el video hasta el final. Nos vemos. Saludos.